acá con los invitados la voz de los candidatos y tenemos acá en presencia a la candidata Victoria Herrera y a Ailén, la primera concejal escolar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Dardo. Gracias por invitarnos. Y bueno, y sí, por supuesto, nosotros queremos que estén todos presentes los candidatos. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, lo que se está viniendo, que están trabajando a full, Victoria. Sí, la verdad es que sí. A contrarreloj, bueno, ya todos saben que nos enteramos que participábamos, que habíamos pasado las PASO hace menos de un mes. Entonces, de repente tenemos mucha convocatoria, participación. Tuvimos 3 debates la semana pasada y hubo una muy buena repercusión. Se ve que estaba faltando la voz de la izquierda, estaba todo muy corrido, estaban todos hablando cosas muy el ajuste y la crisis, y vino la izquierda a plantear cosas diferentes, y se ve que sí, somos los nuevos, los diferentes, viste que venimos con Otra propuesta. ideas, con propuestas muy, muy diferentes del resto de los partidos. Entonces dan ánimos, es sí, es muy lindo lo que está pasando, por suerte. En el tema que también no hace mucho de lo que nos pasó en el transporte, ¿qué idea tenés de lo que es transporte? Porque también lo hiciste en el debate, también estuviste hablando. Sí, hablamos de varias cosas, hablamos de educación, hablamos de transporte, de infraestructura, de transporte puntualmente. Hablamos del conflicto que tienen los trabajadores del transporte de la Unión, que no les están pagando salarios y aguinaldo. Es una denuncia muy fuerte la que venimos haciendo, porque a la Transportes La Unión le llegan los subsidios de provincia, también tienen el gasoil subsidiado, pero bueno, le siguen adeudando salarios y aguinaldo, y la única manera de defender lo suyo, los trabajadores, la única manera que tienen de defender su salario es con los reclamos y la propuesta que nosotros siempre apoyamos, porque no hay otra forma. Entonces, viste, el transporte subvencionado no es solo de Azul, estamos hablando de un problema en la provincia y en la nación. Tiene eso, los empresarios de transporte se enriquecen y usan a los empleados, a los choferes, y no les pagan sus salarios. Entonces, viste, ellos se enriquecen, reciben los subsidios, y a los trabajadores, bien, gracias, ¿viste? Entonces, con eso veníamos con una de las propuestas bien diferentes que tenemos desde la izquierda para el transporte, es la estatización del transporte, que es que el transporte, ¿de dónde viene esto? El transporte nosotros no lo vemos simplemente como un servicio, es un derecho que tiene la población, es un derecho. Entonces los colectivos vienen a atender la necesidad de traslado que tiene la población. Y si lo miramos como un derecho, de ahí entonces la propuesta de que sea estatizado para que lo manejen los trabajadores en asamblea junto con consejos vecinales que saben, y entonces ahí entre usuarios y trabajadores se puede decidir la frecuencia, los recorridos, ¿viste? Algo más consensuado, entendiendo bien ahora que está a punto de implementarse la SUBE, vamos a tener más información de cómo se usa el servicio, y por dónde pasan las necesidades, viste, ajustar ahí, poder implementar el boleto gratuito para estudiantes secundarios, universitarios. También queremos que haya boleto gratuito para jubilados y personal de salud. El personal de salud, después con la pandemia, estuvieron exigidísimos, lo dieron todo, y al día de hoy no tienen el reconocimiento que se merecen por la tarea que llevan adelante. Entonces, bueno, eso hablando del boleto gratuito, me fui, estamos hablando de colectivo. Pero también, perdón, que me meta, Sí, pero también relacionado con el transporte, vemos, por ejemplo, que las localidades que necesitan sí o sí transporte para un montón de cuestiones, pero sobre todo para educación, porque en
tanto en Cacharí como en Chillar, bueno, ni hablar de 16 de julio, no existe ni la universidad, ni terciarios, entonces claramente venimos desde Cacharí, Chillar, 16 de julio, a estudiar acá. Y entonces, y el último, para decirte una cuestión, el último micro a Cacharí es 19:40, que si vos tenés que cursar, no, no No llegás. coincide. Y después el siguiente es 1:30, es una locura. Entonces, claramente no está pensado el servicio para quienes lo utilizan. Entonces, por eso nosotros, la propuesta del Frente de Izquierda, siempre bajo control de sus trabajadores y usuarios, tanto acá como a nivel nacional. Bueno, en el subte vienen dando una pelea súper importante porque tiene asbesto, que es cancerígeno, que es una partícula cancerígena, entonces eso afecta tanto a los propios trabajadores como a los usuarios. O sea, ya hay muertos por eso y un montón de personas enfermas, es una locura. Y bueno, eso, que se resolvería el problema que hoy por hoy, ya te digo, para venir a educación no está resuelto. Claramente también con todos los déficits y todo el desfinanciamiento de la educación que se viene sufriendo gobierno tras gobierno y con la deuda enorme del FMI que tenemos, digamos, sobre nuestras cabezas, que claramente está desinvirtiendo las prioridades, porque nosotros decimos que la plata tendría que estar para educación, para salud, para transporte, para todas aquellas necesidades del pueblo trabajador que no tenemos la posibilidad de acceder a un instituto privado o ni a un hospital o ni a una clínica privada. Entonces, que queremos usar los servicios públicos, pero en condiciones, que la escuela esté bien, que las fachadas estén en condiciones, que adentro de los edificios Sí, tengamos vos la sacás la cuenta, infraestructura. Ailén, que vos estás diciendo una gran verdad, es que llega el invierno y por ahí no tienen No calefacción. tienen calefacción. Exacto. Es día tras día una cosa, o sea, o un techo o una ventana rota, lo que decís de calefacción, o sea, es algo como muy lógico, pero en invierno te morís de frío y en verano te morís de calor. Y así, o sea, todas esas cuestiones obviamente que afectan a la educación y ni hablar los salarios que están súper a la baja, que los docentes tienen que tener más de un laburo porque con un cargo solo no alcanza, no es suficiente y eso influye después en el desarrollo pedagógico. Bueno, junto con eso tenemos el fondo educativo que siempre está subejecutado, que se utiliza a discreción, digamos, del municipio cuando tiene que ir a infraestructura, y entonces nosotros ahí es nuestro reclamo. Y después hay otras cuestiones que, digamos, el boleto educativo fue una gran pelea y una gran conquista de la noche de los lápices. Ajá, sí. Y ahí es como que hay un reenlace con, hoy por hoy hay un jardín municipal en un ex centro clandestino de detención. No puede ser, o sea, es como, creemos que no tendría que suceder. Las asambleas de derechos humanos acá en Azul lo vienen exigiendo hace rato y nos parece que es algo que está muy bien para considerar. Después la pandemia, como decía Vicky, evidenció un montón de situaciones, entre ellas el problema de conectividad de muchas familias, porque no todas las familias tienen conexión Wi-Fi en sus casas, apenas hay un celular, con suerte, de la mamá, del papá que va a trabajar y cuando vuelve tiene que prestárselo a los hijos, que los datos, o sea, tampoco son tan accesibles. Y después, otra cuestión es que muchas familias, lamentablemente, la comida que se hace, digamos, de los chicos es en la escuela.
Entonces, y hay un gran desfinanciamiento en comedores escolares. Eh, Ni hablar de la calidad nutricional de los alimentos. Entonces, todas esas cuestiones la pandemia las puso más en evidencia, pero ya venían transitándose así y muchas veces es más los docentes ponérselos, viste, al hombro esas cuestiones y como tratar de resolver y bueno, ver qué hacemos. Entonces un sanguchito lo dividimos en partes iguales o hacen magia o muchas veces son las cooperadoras las que se ponen al hombro estas cuestiones, pero nada, acá, digamos, ya gobernaron todos y todos fracasaron y además todos lo que decía Vicky, todos te proponen la misma política, que es, bueno, esto, pagarle al FMI centavo tras centavo, y entonces eso en qué nos afecta a nosotros los laburantes, en que obviamente cuando o sea, nosotras, nuestros hijos, de familiares, no podemos tener acceso a cosas básicas como una buena educación, salud, o sea, poder atendernos y que no te den un turno, no sé, Claro. en 5 meses, ¿no? En 5 meses, con suerte, 5 meses, digo, ¿no? Capaz que llegue y después te dicen no. Sí, son, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Como lo diferentes que son las propuestas que traemos desde el frente de izquierda, que queremos, como dice Miriam Bregman, la candidata a presidenta, que no sé si que seguramente la vieron en el debate el domingo a la noche. La que se plantó contra Milei. Sí, que le dice gato mimoso, gatito mimoso. Hay que romper con el fondo, porque pagarle al Fondo Monetario Internacional es pagarle año tras año 20.000 millones de dólares hasta el 2037. 2037. 20.000 millones de dólares, esa es la plata que nos hizo falta este año con la sequía. Imagínate, es como si tuviéramos sequía de acá hasta 2037. Esa es toda la plata que nos va a faltar. Para que nos demos una idea, porque el tema del fondo, el problema del fondo, las recetas del fondo, el fondo nos llevó a la crisis del 89, el fondo nos llevó a la crisis del 2001, y las recetas que trae ahora Milei, por ejemplo, son recetas de caballo. Es el plan que quiso llevar adelante Caballo, que sabemos, los que tenemos 40 años o más, sabemos lo desastroso que fue y la miseria que trajo. Milei quiere ir más a fondo y quiere llevar el 1 a 1, lo quiere llevar a la dolarización completa. Pero eso responde a lo que le interesa a él y a los poderosos que él defiende. ¿Por qué te pensás que sale tan tranquilo diciendo el dólar cuanto más alto mejor para nosotros? Lo dijo con esas palabras. Cuanto más alto, mejor para nosotros. Ni para vos, ni para mí, ni para a la gente normal no nos ponemos contentos cuando suba el dólar. Massa asumió como ministro de Economía, estaba en 250 el dólar. 250 pesos hace un año y piquito. Y ahora está más de 1.000, Dardo. Sí. Y habla como si no estuviera gobernando este señor. Entonces, lo que decimos, ¿por qué hay que romper con el fondo? Estos 20.000 millones de dólares, año tras año tras año, en lugar de que se la fuguen al fondo, que quede acá, en los hospitales, en las escuelas, en las calles, en las rutas. Tomaron un fondo Macri y Juntos por el Cambio tomó un fondo que una deuda, gracias, se me enojo y ya no me salen las palabras. No pasó por el Congreso. Alguien decidió que
paguemos a un fondo internacional. No, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que pagar los argentinos una deuda que además no vimos ni un centavo de esa deuda? Porque no fue la plata a salud, no fue a educación, no fue a vivienda, a planes de vivienda. La juventud está cada vez más precarizada, que no conoce ya los derechos, o sea, ya sea aguinaldo, vacaciones, es como que no existiese esa palabra para ellos. Y no vimos nada de eso, se fugó, se usó de especulación. Y Juntos por el Cambio, después viene Alberto, dice que la va a investigar, nada, pasa como si nada. Ahora Massa se dispone a pagarlas, ya hizo la devaluación un día después de las PASO. ¿Por qué la hace después de las PASO? Porque es súper impopular, porque nadie quiere que se devalúe su salario. Ayer una nueva corrida. Y los liberales, o sea, la Libertad Avanza, que acá está de la mano del señor odontólogo Klesniki, se pintan como nuevos en la política, como él dijo, estaba buscando respuestas, pero en realidad sus ideas ya gobernaron, o sea, no es nada nuevo para nosotros, para los argentinos, ya conocemos esas recetas que nos llevaron a lo que te decía Vicky: miseria, pobreza, desocupación, las privatizaciones no trajeron nada bueno. Entonces, como dice Miriam y como se le plantó en el debate, son negacionistas, o sea, niegan totalmente la dictadura. Miriam se le plantó reivindicando los 30.000, la cifra de los 30.000, desenmascaró su machismo, fue la única que pudo hacerlo. También su falsa idea de libertad, porque él utiliza la palabra libertad un montón ahí, pero después esa libertad, que es libertad para los ricos, o sea, libertad de que te puedan explotar sin límites, de que un trabajador, como te digo, no conozca derechos, o sea... Sí. Y sí, él quiere la flexibilización laboral, él quiere sacarnos los derechos a los trabajadores. Lo dejamos mudo a Dardo, ¿viste? No, pero está lindo para escucharlo, para que la gente, el televidente, pueda saber las opiniones de ustedes sobre lo que es. En la parte donde presentaron algún proyecto sobre lo que eran los trabajadores municipales, ustedes, Sí. para que la gente vea que están trabajando. Sí. Hicimos una denuncia. Estuvimos hablando el fin de semana en el centro con los trabajadores de tránsito. Viste que se acercan cuando alguien estaciona el auto en el centro, se acercan y te dan una papeleta para marcar el día y la hora. 20 pesos vale la papeleta esa. Y son 12 empleados de tránsito, cobran 30.000 pesos por mes. No existe. No están registrados si bien tienen las boletas que dice Municipalidad de Azul, no son empleados, no tienen un recibo de sueldo, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no se pueden enfermar. Si tienen que faltar porque se enfermaron, les descuentan de los 30.000 pesos. Y el sindicato de empleados municipales tampoco, como no están en blanco, no los reciben. Y el objetivo de ustedes es incorporar a la planta. Y sí, que los incorporen a la planta. ¿Por qué no? Porque el Estado azuleño está precarizando y quitándole derechos a estos trabajadores. ¿Por qué no tienen un sueldo digno? Que de por sí ya el salario municipal sabemos que es bajísimo, sobre todo si lo comparamos con el sueldo del propio intendente, donde es obscena la diferencia. Y ahí te traigo a colación que todos los diputados del Frente de Izquierda cobran como una maestra, como un docente de grado. Y nosotros, digo, bueno, yo no soy diputada, pero nosotros, digo, el Frente de Izquierda, no solo que lo llevamos a cabo, sino que presentamos proyectos para que el resto de los funcionarios cobre de la misma forma, porque nos parece que también cuando vos cobrás tanto, ya
viste que, bueno, soy repetitiva, pero Miriam le dijo, a Milei se queja de la casta, pero ya está viviendo en un barrio privado. Ya se fue un country, Ya sí. se fue un country. Entonces, si vos vas al supermercado todos los días, si vos viajás en bondi, sabés las condiciones en las que vivimos. Entonces, eso es lo que más te acerca a la realidad, o sea, porque la vivimos. Y usted, por ejemplo, como están diciendo ahí, de que están cobrando como un maestro los diputados y senadores, ¿lo piensan hacer acá en el municipio? ¿Tienen esa misma idea? Sí, esa va a ser la primera medida, mira, que todos los funcionarios municipales cobren lo que cobra una maestra de grado. Primero, también deberían subir los salarios. Sí, sí. Sí, porque tiene que alcanzar mínimo una canasta básica. Salarios y jubilaciones. Salarios y jubilaciones tienen que alcanzar para... indispensable que cubran la canasta familiar, que incluye transporte, vivienda, todo. Y que esté atado a la inflación, porque bueno, en este país de inflación galopante, si vos no tenés una cláusula gatillo, como pasó ayer, como pasó, como te decía, el día después de las PASO, se te devalúa enseguida el salario. Ya hoy por hoy todos somos más pobres. Ujú. Hoy. O sea, después de la corrida del otro día. Porque Sí. el salario en pesos, lamentablemente, las si tenés la suerte de tener paritaria, porque esa es otra, me pongo repetitiva, pero bueno. No, hay que explicar bien, está bueno. Claro. Sí, exactamente. Han logrado, mira, con la fuerza trabajadora han logrado fragmentarnos, porque, bueno, sí, están el personal regular, ¿no? Con recibo de sueldo y demás, pero después están los contratos basura, están yo soy monotributista, por ejemplo, o directamente changas. Entonces, así, fragmentados, es más difícil que unamos fuerzas para luchar por lo nuestro. Nosotros en el Frente de Izquierda siempre decimos, ¿dónde están los 3.000 sindicatos peronistas que nos tienen a todos guardados en casa? ¿Por qué no están convocando a paro y movilización en defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador? ¿Qué es lo que... ¿A quién están No parece cuidando? A los trabajadores no están cuidando, ¿eh? A los trabajadores no. Son otros los intereses que están defendiendo cuando nos mandan a la casa. Porque quieren que esté todo tranquilo, que no haya gente reclamando por lo que es suyo. Eso es lo que... Esas son las cosas que queremos venir a cambiar con el Frente de Izquierda. En la parte de lo que es de azul, Ujú. en la parte de los fiscales, la parte del lugar donde tienen ustedes para suponer, para convocar a alguien, ¿necesitan fiscales? ¿Cómo pueden hacer la gente? Un montón. Bueno, Me ahí das tienen, te da pie, ahí tenés para Sí, decirlo. estamos necesitando, mira, vamos a hablarle a la cámara que tanto miedo nos da. Queremos invitar a la gente a, mira, quien tenga intereses, que levante valores de solidaridad, de cooperación, viste, no se sale adelante pisándole la cabeza a quien tenés al lado. Entonces, si algo de esto que estamos diciendo con la compañera te interesa o te da curiosidad o querés aprender más, nosotros necesitamos más manos en la campaña, no, porque lo hacemos de verdad, somos nosotros, somos poquitas personas y lo hacemos todo a pulmón. También necesitamos fiscales para el día de las elecciones, para defender los votos de la izquierda. Entonces vamos a estar acá el señor operador, como dicen en la tele, el Ahí lo va a señor dar operador le van va a a pasar nuestro Instagram y un número de teléfono si se quieren contactar con nosotros, el Instagram o el WhatsApp.
nos escriben y ahí nosotros estamos atentos. El sábado vamos a estar el sábado a la tarde en el parque. Quien quiera acercarse también para charlar, para saludarnos, para llevarnos un mate, boletas, para si venir a quieren buscar boletas. Claro, así que vengan, que sí, son los últimos días y estamos necesitando más manos, más fiscales. Bueno, ahí yo la última pregunta y después vamos a la pausa. Yo siempre me gusta para que también los televidentes, los jóvenes y bueno, también a veces los mayores, un consejo que los puedan dar como si fuera un voto que no sea nulo y demás, para que lo expliquen, por ahí cualquiera de las dos que los quiera decir, como consejo para los que vayan a votar el día 22. Bueno, ¿arranco yo? Arranque. Para mí la boleta tiene que estar, para mí no, pero la boleta tiene que estar completa. Entonces, si vos metes por ejemplo, dos partes de un mismo cuerpo, se le llama a cada uno de los pliegues, ese voto va a ser nulo, al menos en esa parte. Por ejemplo, vos tenías la idea de cortar boleta a intendente, ¿no? Y decís, bueno, la última partecita voy a poner de otro partido. No sé si se te ocurre. Pero justo te olvidaste, entonces metés la boleta completa del frente de izquierda y después, no sé, flashaste con otra cosa. No nos querés votar a nosotros. Muy mal, no. Bueno. Bien, listo. ¿Por qué estás dando este consejo? Bueno, no sé, soy mala dando ejemplos, pero es para un ejemplo. Es a modo pedagógico. Y ahí, si vos pones dos partes del mismo cuerpo, va a estar anulado para los dos. O sea, no te va a servir, no vas a votar ni a Vicky, bueno, a nosotras, pues estamos todas, ni a la otra parte, ni al otro, que obviamente se entendió. Sí. Si metes cosas extrañas en el sobre, también está anulado. Eso era mucho voto bronca, meter, no sé, jodas, salamines, bromas. Después, ¿qué más? No, bueno, evitar el voto cantado es el día de las elecciones no vayas con una remera que diga la voto a Victoria Herrera o no vayas cantando alguna marcha. Eso es el voto cantado, eso es lo que te van a impugnar. De consejo. Otro consejo que yo sí quiero darle a las y los azuleños, además de pedirles que nos acompañen con el voto, que voten con convicción y con alegría, porque nos están queriendo asustar que se viene el cuco de la ultraderecha y vota por el mal menor. Y con eso nos piden que dejemos de lado nuestras convicciones y nuestros valores. Y esa no es una manera de, creemos, ¿no? De vivir, de defender tus derechos, de defender tu vida. Ese es el voto útil, el voto en defensa propia. Entonces, para mí el consejo es ese, voten con convicción. Estamos muy contentos porque para la legislatura estamos muy cerca de que entre nuestro compañero el Chipi Castillo, que es un docente. 100.000 100.000 votos nos faltan para que entre. Es realmente muy concreto, y la izquierda, viste, siempre viene a defender en las legislaturas, siempre vota coherente, no tenemos panqueques, viste, un docente en la legislatura es importante, así que ahí estamos militándolo al Chipi, al compañero. Bueno, ahí vamos a una pausa y regresamos después ahí de la parte de lo que es publicidad.